Calendario tolteca. De Antonio Guadarrama Figueroa. Avance del libro disponible en internet. Al día siguiente Don Itamar dio una gran comida para las familias de los danzantes, en la cual hubo de todo, dejando a más de uno con ganas de tener un estómago más grande para engullir el contenido de las cazuelas enormes de barro de la cocina. Yo pensé que al finalizar el día me iba a encontrar rodeado de borrachos tirados por todas partes, de la misma manera en que quedan mis compañeros después de echar el colado de alguna casa, pero no, aquellos hombres y mujeres no bebieron en absoluto líquidos alcohólicos. Cuando se lo mencioné a Don Itamar, me dijo que en su tradición el licor solo se permitía a los adultos mayores y de manera moderada, dijo él, solo para pasar el taco. Al irse la gente me quedé a apoyar a recoger las mesas y sillas del patio, con lo cual se me hizo noche, ya los compañeros invitados por mí a sugerencia de Don Itamar se habían ido hace rato, imagino se aburrieron a falta de los acostumbrados brindis entre ellos. Pues me voy Don Itamar, le dije cuando todo quedó más o menos recogido, tengo que descansar porque en 3 días tenemos que entregar la obra. Ya es noche, me respondió, mejor quédate, mañana te vas temprano. Sin querer parecer descortés acepté su propuesta, con lo cual le seguí al interior de la construcción, mientras escuchaba a su familia terminar de acomodar la cocina y otros apartados. Mira, me dijo, tengo en la casa varias habitaciones, sin embargo, se vino toda la familia por aquello de la fiesta y me ha llenado todos los dormitorios, quédate aquí, es un cuartito pequeño pero es muy calientito. No sé qué más me dijo, pues me quedé embobado mirando un gran disco colgado de la pared, en él había muchos dibujitos en el contorno, líneas y algo así como un sol en el centro, o una cara sacando la lengua, no recordaba dónde lo había visto antes, me parecía familiar, pero quién sabe dónde lo había visto. ¿Te gusta? Me dijo poniendo su delgada y cálida mano en mi hombro, está bonito ¿verdad? Sí, pero no sé qué es, recuerdo haberlo visto antes, pero no recuerdo el lugar, ¿dónde lo compró? No lo compré, es un calendario antiguo, y ha estado en la familia desde hace muchísimo tiempo, un tío que lo resguardaba me lo confió, y yo tengo que encontrar a quien dárselo en resguardo, viene pasando de mano en mano desde hace años, no sé quién lo hizo, ni quién fue el primer poseedor. ¿Un calendario? Si no tiene números ni meses. No me acuerdo dónde vi uno igual. Uy chamaco, parece que viajas poco, uno igual pero grandote está en el centro de la Ciudad de México, y es un calendario antiguo. Le decimos calendario porque no hay otra manera de decirle en castellano, aunque, de hecho sirve más que para medir el paso de los días, es un instrumento que mide tiempo, espacio, dimensiones, y hasta servía en el pasado para ponerle nombre a los niños y pronosticar su futuro.